Bueno, en esta parte continuamos con este ejercicio, con este ejemplo de multiplicar el largo por el ancho de esta figura para calcular su área, ya que es un rectángulo. El largo entonces sería 156 centímetros por el ancho, que serían 60 centímetros. Vamos a ubicar esta multiplicación acá para que la hagamos de manera más fácil. 156 por 60 es una multiplicación de dos cifras, entonces empezamos multiplicando por las unidades. 0 por 6, 0. 0 por 5, 0, 0 por 1, 0. Ya terminamos de multiplicar por las unidades, pasamos a multiplicar por las decenas. 6 por 6, 36. Dejamos un espacio porque debemos empezar a colocar el resultado desde las decenas, que es desde el número que estamos multiplicando. Entonces 6 por 6, 36. Colocamos 6 y llevamos 3. 6 por 5, 30, más el 3 que llevamos, 33. Ponemos 3 y llevamos 3. 6 por 1, 6, más el 3 que llevamos, 9. Y como nos quedan dos cifras, vamos a sumar esas dos cifras. 0, no lo tenemos que sumar con nada porque no hay otro número. 0 más 6, 6. 0 más 3, 3. Y 9, no lo sumamos con nada porque no hay otro número. 9. Entonces, la multiplicación de 156 por 60 nos da como producto 9360. Como estamos hablando de centímetros, entonces 9360 centímetros. Y vamos a colocar el resultado acá. Entonces tenemos que el área es igual a 9360. Y como el área se mide en centímetros cuadrados o en metros cuadrados, pero en este caso estamos trabajando con centímetros, sería 9360 centímetros cuadrados, porque se repitieron 2 centímetros. Y esa sería el área, la respuesta para esta pregunta. El área total de la figura es 9360 centímetros cuadrados. De esta manera, entonces, calculamos lo que es el área, dividiendo la figura en cuadros que tengan la misma medida, 1 centímetro a cada lado o 1 metro a cada lado, o realizándolo mediante esta operación. Si es un cuadrado, recuerden que es multiplicar lado por lado, pero como en este caso era un rectángulo, multiplicamos el largo por el ancho. Vamos entonces ahora a pasar a hacer las actividades de evaluación y reflexión. Bueno, en la agenda está especificada cuál es la actividades de evaluación y reflexión, que es desarrollar unos ejercicios en la página 157, 158, otros ejercicios en la página 161 y 162 en el libro de Activamente Matemáticas de Santillana en el volumen 1. Es decir, en el libro que en la portada tiene un pulpo, en el mismo que trabajamos en clases presenciales y que trabajamos durante el segundo periodo, pero que trabajamos el módulo 2 porque es un tema que corresponde al periodo 2 y que no alcanzamos. Es decir, en el libro que tiene en la portada el pulpo, donde en la misma portada dice volumen 1, nos vamos a ubicar en la página 157. Estos ejercicios los deben desarrollar, luego tomarle una fotografía y enviármelo, pero no por mensajería de Santillana o por Santillana, no, por Santillana no lo van a enviar, sino por el correo institucional. Entonces nos ubicamos en la página 157 en el punto 1 y leemos la indicación, puede ser desde la pantalla o desde el mismo libro si ya estamos ubicados. El primer punto es entonces, dice, completa la construcción del triángulo cuyos lados miden 6 centímetros, 4 centímetros y el ángulo entre ellos es de 60 grados. Recordemos que en la clase pasada, durante el encuentro sincrónico y en clases del segundo periodo, visualizamos cómo hacer este proceso. Que en el caso de un ejercicio que nos diga los lados de los tres, la medida de los tres lados del triángulo, lo trazamos con el compás y la regla. Pero en un ejercicio que nos digan la medida de dos de sus lados y que no nos digan la medida del tercer lado, porque un triángulo tiene tres lados y acá solo nos dicen la medida de dos, pero sí nos dicen
un ángulo, debemos utilizar entonces para la construcción de ese triángulo la regla y el transportador. Igual les voy a volver a enseñar cómo es este proceso, pero les recomiendo que si tienen alguna duda o inquietudes todavía de cómo construir un triángulo con la regla y el compás o un triángulo con la regla y el transportador, se devuelvan a la agenda de la clase pasada en Santillana y visualicen estos videos de la grabación de ese encuentro sincrónico para que salgan de dudas. Entonces vamos a construir este triángulo según los datos que nos dan acá. Como ya les había comentado, vamos a necesitar la regla y el transportador porque nos mencionaron un ángulo y trabajamos los ángulos con el transportador. Ese es el elemento que utilizamos para medir los ángulos, ¿cierto? Bueno, vamos entonces primero a identificar todos los datos que nos dan para que se nos haga más fácil construir el triángulo. Entonces nos dice que hay un lado de este triángulo que mide 6 centímetros. Un lado que mide 6 centímetros. Luego nos dicen que hay otro lado que mide 4 centímetros. La medida del tercer lado no nos la dan. Entonces, esta es la medida que debemos encontrar nosotros, porque la medida del tercer lado no nos la dan en el ejercicio, pero sí nos dan el ángulo que se forma entre el lado 1 y el lado 2. Y nos dicen que ese ángulo es de 60 grados. Es decir, que será un ángulo agudo, recto, obtuso, llano. Recordemos cómo lo formamos con nuestros brazos. Un ángulo agudo es un ángulo menor de 90 grados, es decir, que es algo así. Y este mide 60, es decir, que es un ángulo agudo. Nos debe quedar parecido a algo así. Vamos entonces a empezar a construir nuestro triángulo. Recuerden que en los videos y en las clases pasadas les mencioné que es recomendable iniciar trazando el lado de mayor longitud. En este caso, ¿cuál es el lado de mayor longitud que nos dan? ¿El lado que mide 6 centímetros o el lado que mide 4 centímetros? El lado más largo de mayor longitud es 4 centímetros. Entonces con la regla, es 6 centímetros. Entonces con la regla vamos a trazar una línea desde el 0 hasta el 6, que serían 6 centímetros, para trazar este primer lado, que es el de mayor longitud de 6 centímetros, desde el 0 hasta el 6. Recuerden que en la regla y en las cintas métricas empezamos contando desde el 0. Desde el 0 hasta el 6. Ahí ya tendríamos nuestro primer lado trazado, que mide 6 centímetros. Para trazar el segundo lado, primero debemos medir con el transportador un ángulo de 60 grados para calcular la amplitud que debe haber entre este primer lado y el otro. Entonces recordemos cómo utilizar y emplear este transportador, que debemos ubicar esta lineecita en una punta de la línea que acabamos de hacer para que nos quede bien medido el ángulo y que es hacia la vértice. Vamos entonces a visualizar si debemos medir este ángulo con los números externos o internos del transportador. En el caso de que lo midiéramos con los números internos, que serían estos que hay dentro del transportador más pequeñitos, visualicemos si sí nos podría dar. Sería entonces, según estos números internos, el 60 quedaría acá. Vamos a trazar ese ángulo a ver si nos queda un ángulo de 60 grados. Observemos. Este será un ángulo de 60 grados. ¿Se parece a este ángulo agudo porque al ser de 60 es un ángulo agudo? No se parece para nada. Se parece más a un ángulo obtuso que mide más de 90 grados. Entonces no podemos utilizar los números internos porque nos quedaría mal construido. Por eso es muy importante que tengamos todos estos detalles en cuenta. Ubicamos nuevamente y vamos a utilizar los números externos y vamos a ver que sí nos queda un ángulo agudo. Aquí está el número 60. Entonces así se conformaría el ángulo. Esta sería la amplitud del ángulo de 60 grados. Y con la regla vamos a medir una línea, que sería el segundo lado,
de 4 centímetros que concuerde con este ángulo que acabamos de medir, o sea que vaya hasta ese punto. Observemos que desde el 0 hasta el 4 sería hasta acá y el ángulo viene hasta acá, sería un ángulo de 60 grados, entonces trazamos una línea que llegue hasta esa medida y que tenga la amplitud de 60 grados. Es decir, que el ángulo que se forma acá es de 60 grados y este lado mide 4 centímetros. Como no tenemos la medida exacta de ese otro lado, solo ya debemos unir este punto con este otro punto porque ya medimos el ángulo que nos dijeron y así debe ser la amplitud. Y así nos queda construido nuestro triángulo utilizando el compás y el transportador, teniendo en cuenta que nos dieron solo la medida de sus dos lados y la medida de la amplitud del ángulo que se formaba entre estos dos. Van a recordar este proceso y como les comenté, si tienen alguna duda, vuelvan a visualizar los videos de la clase pasada y así saldrán de dudas. Vamos a observar el segundo punto de la página 157 para que sepan lo que hay que desarrollar en esto. En el segundo punto de la página 157 nos indican entonces que debemos construir dos triángulos, teniendo en cuenta los datos que nos dan. En estos ejercicios sí nos dan la medida de cada uno de sus tres lados. El primer lado mide 5 centímetros, el segundo mide 4 centímetros y el tercero 3 centímetros. Vamos a nombrar a cada uno de estos lados, teniendo en cuenta que se nombra punto por punto. Para construir ya este triángulo vamos a utilizar el compás y la regla. Recordemos cómo se hace este proceso. Recuerden que es recomendable primero trazar el lado de mayor longitud. Así vamos a trazar este lado, este triángulo y este también, porque acá también nos dieron todos los datos de cuánto mide cada uno de sus lados. Bueno, el siguiente punto que debemos desarrollar es el punto 5 de la página 158 y les voy a dar un ejemplo de cómo lo deben desarrollar. Ya ustedes emplean la regla y el transportador. Entonces la indicación para este punto es: Daniela está ubicada a 3 metros de la casa, de esta casa. Juan está ubicado a 4 metros de esta casa también. Y el ángulo que se forma entre Daniela y la casa, entre Daniela, la casa y Juan, es recto. Es decir, que aquí nos están dando la medida de dos de los lados del triángulo y el ángulo, es decir, la amplitud que hay entre estos dos lados. Nos dicen también, realiza el dibujo correspondiente y resuelve suponiendo que 1 centímetro en el dibujo equivale a 1 metro. Vamos a realizar entonces las mediciones en centímetro y vamos a suponer, vamos a creer que cada uno de esos centímetros es 1 metro. Entonces nos dicen que Daniela está ubicada a 3 metros, es decir, 3 centímetros, medimos 3 centímetros y suponemos que son 3 metros. Y esta sería la casa de Daniela. Para trazar el otro lado de 4 metros, vamos entonces a utilizar el transportador para medir un ángulo de 90 grados. Y si recordamos, un ángulo de 90 grados sería algo más o menos así. Y acá trazaríamos entonces una línea de 4 centímetros que vamos a suponer que es 4 metros. Y ya sabemos que la amplitud entre estos dos lados es 90 grados. Ya podemos entonces unir este punto de este lado con este punto de este otro lado y conformar el triángulo. Para eso utilizaríamos el transportador y la regla. Y para responder a la pregunta que es ¿cuántos metros están separados los niños? Es decir, Daniela y la casa de Juan, que está acá. ¿Qué debemos hacer? Medir este tercer lado que calculamos, que hallamos. Con la regla ustedes miden cuánto les dio, por eso es muy importante que utilicen el transportador al construir este triángulo. Y así responderían a la pregunta. Bueno, y los demás ejercicios que deben desarrollar están especificados en la agenda para la clase de hoy en la plataforma de Santillana. Por último, les voy a recordar que prontamente se van a desarrollar las Olimpiadas del Conocimiento Matemático para que se motiven y se animen a participar. Toda la información que necesitan al respecto de estas Olimpiadas se encuentra en el video que les adjunté también en la agenda. Quien esté interesado en participar, entonces me escribe al correo
Profe, deseo participar en las Olimpiadas y de esta manera se puede escribir. Muchas gracias, eso sería todo por hoy. Recuerden enviar las actividades al correo institucional.